Hoy tenemos con nosotros a Joel García, quien es abogado litigante en el área de Derecho Penal, profesor universitario de la Universidad de Santa María y la Universidad Central de Venezuela, abogado, esto es muy importante, y defensor de varios presos políticos emblemáticos, entre los que se encuentra Roberto Marrero, Juan Requesens, Juan José Márquez, Demóstenes Quijada, y en los últimos días pues tenemos no sé si no sé si es el último, porque a lo mejor ya hay otro, pero Derby Rodríguez, que fue el controlador, que es el controlador aéreo, a quien tampoco actualmente no se le ha permitido ni siquiera el acceso, ¿no? A ver si está, cómo está, etcétera. Entonces, son estas cosas increíbles. Así que bueno, creo que vamos a tener una buena conversación. Muchas gracias, Joel, por estar aquí hoy. Entonces, bueno, un poco para empezar, como sabes, pues aquí desde la Embajada de Austria, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, pues nos preocupa un poco todas estas cosas, no solamente a la gente que está y a los venezolanos que estamos en esta parte del mundo, sino, bueno, también a muchos que nos siguen, que están en muchos otros sitios, ¿no? Entonces, en esa línea para ir un poco en orden y llegar a varios temas, coméntanos un poco mmm, del sistema judicial venezolano, porque, bueno, temo mucho la respuesta, pero estamos en dictadura, pero ¿cómo está el sistema judicial Ok, venezolano? Uh-huh. ¿Me ojalá que oyes? la transmisión, que la conexión nos ayude porque Sí, se entrecorta bastante, es muy inestable. Sin embargo, sí. muchas gracias, embajador, muchas gracias por la invitación, a todos ustedes por estar presentes en esta conversación que vamos a tener. Hablar del sistema judicial en Venezuela en los actuales momentos es hablar de quizás algo bien esotérico, algo bien extraño, ¿no? Porque en Venezuela la justicia funciona, ustedes pueden ver que a veces es muy expedita, es muy rápida. Por ejemplo, cuando solicitan una acción de amparo con medida cautelar que les conviene al gobierno, eso sale de un día para otro. Pero también puede ser muy tardía para otros casos donde al gobierno no le interese resolverlo. Ejemplo, los diputados de Amazonas, de esos diputados en Amazonas. En Venezuela tenemos una constitución de muy data, de muy corta data, pues si quieres, una constitución muy joven, pero para mi concepto nunca se ha puesto en práctica. Esa constitución está allí esperando pues que algún día venga algún gobierno y la ponga en práctica. A veces me atrevo a decirle a mis estudiantes que yo quiero vivir en un país, que ese país lo tengo en la mano, que ese país está en la Constitución. Yo quisiera vivir en ese país que dibuja la Constitución y no es el país que vivimos nosotros, porque si vemos el país donde estamos habitando nosotros en Venezuela ahorita, la situación que se vive en Venezuela es muy disímil, es muy distinta a la Venezuela que describe esa Constitución. Y en el caso del sistema de justicia penal, bueno, ahorita nos encontramos en una situación bastante grave. Yo diría que es una de las peores situaciones de la historia republicana de Venezuela, ¿no? Si es que le podemos llamar a Venezuela república en los actuales momentos. Vemos cómo, si bien es cierto, estamos en una situación de pandemia, un decreto de alarma, vemos cómo la justicia está en pandemia, está en alarma y está también dormida, porque mientras se le puede dar acceso a las personas a un gimnasio, a una peluquería, a una tienda, a la justicia no se le da acceso. A la justicia se tiene vedado el acceso. Y peor aún vemos casos recientes, por ejemplo, no el de Derby, porque el de Derby tenemos todavía tiempo para poder hacer algo. Sin embargo, vemos el caso llamado Gedeón, por ejemplo, que esas personas ya se les vencieron los días que establece la ley para poder ellos ejercer su defensa, llevar a conocimiento del Ministerio Público todo aquello que le pueda coadyuvar o desvirtuar esas presunciones, y esas personas no han tenido acceso a tener un abogado de confianza. Se le ha negado la posibilidad, es más, ni siquiera un familiar lo ha podido ver. Tengo entendido que en últimas veces le han permitido una que otra llamada, pero ahí es violatorio la defensa. Y sin embargo, la persona que ocupa el cargo de fiscal general en este momento, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, se atreve a decir que Venezuela
es un país respetuoso de los derechos humanos, y hoy lanzó un tuit preocupadísimo, porque la Unión Europea pues sancionó a 2 de sus fiscales estrella. En Venezuela, si tú me preguntas, ¿tenemos justicia? No, Venezuela no es justicia. O la hay o no la hay. Media justicia no puede existir. En Venezuela ahorita las personas que están privadas de su libertad, y cualquier sea la condición, sea político o no, viven un estado de incertidumbre, porque no sabemos cuándo esta situación la van a resolver, porque yo sé que no la quieren resolver la parte judicial, porque les conviene tenerlo así, les conviene tener a espalda de todos y que podamos denunciar las aberraciones que vemos allí, la van a mantener por mucho rato. Pero en Venezuela, justicia no hay, Estado de Derecho no existe, República menos. Exacto. O sea, a veces uno recibe el típico comentario por las redes y tal, y cuando habla uno de estas cosas y te dicen, bueno, pero es que antes también el sistema fallaba y no era así, no era, tampoco había justicia y tal. Es así. O teníamos una cosa imperfecta, pero que funcionaba de alguna forma. Fíjate que en lo que tú acabas de decir, yo siempre lo he mantenido. Si hay una deuda con el ciudadano venezolano, es de tener un poder judicial robusto. Yo creo que en ninguna época, desde la primera constitución de 1811 hasta la actual, Venezuela ha tenido un poder judicial bastante robusto, sólido. Nunca. Eso lo he dicho más de una vez. Y recuerdo, y voy a contar esta anécdota, recuerdo cuando estábamos ya en la fase de conclusiones del juicio de Leopoldo López y los otros estudiantes que se enjuiciaron junto con él, cuando a mí me tocó el derecho de palabra, yo recuerdo que eso era algo así como a las 3 de la mañana, casi cerca a las 4 de la mañana, yo me tomé los últimos 5 minutos del tiempo que me dieron para hablar, y yo le dije pues, a esa juez que estaba en ese momento y a todo el público y las personas que estaban presentes, a todos los imputados, de que Venezuela siempre ha necesitado un poder judicial robusto, fuerte, transparente, honesto, pero que nunca antes habíamos tenido uno como el que estamos teniendo en este momento. Y recuerdo que le dije a Leopoldo López que me refería a él porque en ese momento el Ministerio Público sostenía de que él era un gran líder político que podría llegar a ser presidente de Venezuela. Y yo le dije a Leopoldo López, a usted, señor López, si usted llegara a ser presidente de la República, comprométase ante esta audiencia y ante el país que nunca más podemos tener un poder judicial como lo que tenemos ahorita, donde nadie se podría juzgar por lo que piensa o por lo que dice, porque mientras tengamos un poder judicial que a ti te puedan juzgar por lo que tú piensas o por lo que tú digas, nunca vamos a tener un poder judicial robusto, sino que siempre va a estar acomodado a alguna tendencia política o hacia un sector. Mientras exista eso, no lo vamos a tener. Si antes había violaciones a los derechos humanos, siempre la ha habido, pero nunca antes como ahora. Antes había corrupción, pero nunca antes como ahora. Antes los jueces quizás cumplían instrucciones de un sector u de otro, pero nunca como ahora. Ahorita un juez ni siquiera decide. Un juez no tiene poder, no tiene autonomía ni siquiera para decir los buenos días. Un juez tiene que solicitar el permiso para cualquier movimiento que vaya a ser dentro de una causa penal. Sí, exacto. Ahora, ¿cuántos? Entendemos que hay alrededor de 420, si no me equivoco, presos políticos actualmente, ¿no? No sé si el audio llegó, si nos escuchan. Sí, no, perdón, yo te oigo, te oímos. Bueno, creo que te entendí que cuál es la situación de los presos políticos ahorita, ¿cierto? Sí. Ok. Sí. Fíjense bien, la parte cuántica, la parte cuantitativa puede ser 400, 300 o cercanos a 400. Bueno, lo importante es saber que en ningún país democrático no debe haber ni siquiera uno solo. Ya en un país que se considera democrático, que haya un solo preso político es grave. Ahora, si nos vamos a la cantidad, bueno, y esto va en ascenso, vemos que en Venezuela todos los días hay persecución. Tenemos una ley que considero que es de derecho autoritario, de derecho penal del enemigo, como la ley contra el odio, que es el bastión que está utilizando ahorita el régimen para perseguir a cualquier persona que de alguna manera se atreva a diferir o a disentir pues de la opinión oficial, ¿no? Porque se quiere implantar, se quiere imponer una verdad oficial.
La situación de los presos políticos, y te voy a hablar propiamente en lo que nos respecta al grupo de defensa, los casos que tenemos. Por ejemplo, Roberto Marrero, Demóstenes Quijada, Juan Carlos Requesén, Juan José Márquez, Dervis Rodríguez, que son los casos que estamos llevando nosotros y que son de personas que se consideran presos políticos. Decía hoy en una entrevista que me hacía la agencia EFE que a Requesén nosotros no lo vemos desde el mes de marzo, principio de marzo, cuando tuvimos la última audiencia, y en ese momento pedíamos que fuese trasladado a un centro de salud porque padecía de una infección respiratoria, antes de que en Venezuela se supiera o se decretara el estado de alarma o se haya decretado la pandemia a nivel mundial. Ya lo pedíamos. Y sin embargo, hasta ahora creo que no lo han llevado porque a sus familiares, cuando ha conversado, no lo ha hecho. La situación de todos los presos políticos, de todos, es de hacinamiento. En el SEBIN, la DGCIN, ahí no hay agua potable que pueda llegar por una tubería. Bueno, si no llega un ciudadano a su casa, mal podría usted pensar que en esos centros de reclusión, que no son centros de reclusión, son depósitos de personas, son depósitos de que tienen unas personas allí hacinadas, están sometidas pues a la buena de Dios. Gracias a Dios hasta ahora que no tenemos ninguna baja que sepamos nosotros a causa de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, las condiciones de salubridad son muy precarias. Ahí no hay situaciones para solventar una emergencia médica, no la hay. Sin embargo, bueno, por lo que nos dicen los familiares, porque nosotros hemos tenido contacto con ellos, ellos dicen se encuentra bien, pero yo me imagino que un preso con unos custodios al lado no se va a atrever a decir por teléfono que se encuentra mal o está padeciendo de algo u otra cosa. Eso es mentira. Ninguna bajo coacción lo va a decir. Es así. Mencionaba mucho el caso de Juan Requesén. Creo que se cumplen, si no me equivoco, 700 días, ¿no? Estamos hablando de 2 años, ¿no? Bueno, Requesén ya el 7 de agosto ya cumple 2 años encarcelado, 2 años secuestrado, porque todos sabemos las condiciones en que se privó a él y a su hermana Rafaela Requesén, que para los efectos judiciales Rafaela Requesén no aparece en las actas cuando detuvieron a Juan Carlos Requesén. No, y si te pones, claro, estas cosas, como decía antes, se dicen muy fácil, pero tienes a un chico de 30 años, ¿no? ¿Cuánto tendrá ahora Juan Carlos? Y que, bueno, pues toda su juventud metido en una cárcel. O sea, esto es, entiendo yo que la situación es sin juicio, sin ningún tipo de... Eso es lo peor, porque fíjate bien, tú sabes cuándo ingresas, pero por lo menos tienes una expectativa en cuándo podrías salir de ese proceso. El Código Orgánico Procesal Penal, una de sus características es la instrumentalidad. Y la instrumentalidad es que establece los lapsos o los plazos en que debe desenvolverse un proceso penal. Bueno, un proceso penal no puede tardar más allá de 10 meses en todas sus fases, sus 4 fases. Sin embargo, Requesén todavía estamos en fase de juicio y yo considero, no sé cuándo se va a reactivar el sistema judicial en Venezuela, pero a nosotros nos falta muchísimo tiempo para culminar ese juicio. Y mientras tanto, Juan Carlos Requesén está cumpliendo una pena anticipada, una pena sin juicio previo y sin debido proceso. Y si te cuento, Roberto Marrero es peor. Roberto Marrero ni siquiera tiene juez asignado. Roberto Marrero no tiene tribunal, porque la juez que estaba conociendo del caso la destituyeron en diciembre. Y Roberto Marrero hasta ahora, bueno, es peor todavía el grado de incertidumbre que tiene el colega, el abogado Roberto Marrero. Ahora, una cosa que a mí a veces me intriga y me preguntan, sabemos que esto es una dictadura, sabemos lo arbitrario, lo ilegal, lo criminal de todo esto. ¿Por qué se molestan en hacer incluso, en tratar de cubrir algunas formas, en tratar de, sí, oye, porque hay un juicio? ¿Por qué se molestan en esas cosas? Bueno, porque es que, acuérdense que es que este yo no lo puedo llamar dictadura, porque esto es peor que una dictadura, porque las dictaduras que conocíamos en Latinoamérica, ¿verdad? Por ejemplo, ya sabíamos que tenían la forma, el corte militar quizás,
y era de esa manera. Pero aquí damos visos, apariencias de democracia. Ahorita hacemos un juicio, supuestamente, donde hay unos fiscales, donde hay un juez, donde ese juez supuestamente es imparcial. Nos quieren hacer unas elecciones, donde hay un Consejo Nacional Electoral. Yo estoy hablando contigo aquí, entonces dicen, bueno, ¿cómo que hay dictadura? Y Joel está diciendo toda esa cantidad de cosas contra el gobierno. Señores, pero no es por lo que yo estoy diciendo, es por las consecuencias que yo estoy corriendo por decir esto. A mí, al terminar de hablar contigo, o si no interrumpen esto, viene la DGCIN o el SEBIN, la FAES, cualquiera, y me aprende. ¿Y me aprende por qué? Porque por la ley, el artículo 20 de la ley contra el odio, porque yo estoy fomentando el odio. Señores, eso es lo que estamos viviendo en Venezuela. Y algo que es muy importante en Venezuela, que pareciera que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de algo abstracto, esotérico, que nadie le importa hasta tanto no le toquen a ellos. Porque hasta que la persona no le afecte a un familiar, a una persona muy allegada, no sabe lo que es una violación flagrante a los derechos humanos. Y ese es un grave problema que tenemos en Venezuela. Cuando tengamos la próxima Venezuela, y espero estar yo en esa próxima Venezuela, mira, los derechos humanos tienen que ser una cátedra inculcada desde la edad más preescolar hasta los estudios universitarios. Derechos humanos. Igualmente enseñar a ser ciudadano, porque tenemos habitantes y no tenemos ciudadanos. Tenemos derechos, pero tú le preguntas a cualquiera, incluso a los estudiantes de derecho, ¿dónde están consagrados tus derechos en la Constitución? Y difícilmente te pueden decir desde qué artículo hasta qué artículo, porque pareciera que eso es abstracto para nosotros. Sí, es así, es así. Y además, el régimen juega a eso, ¿no? A que la gente aprenda a vivir en esas circunstancias y no cuestione nada y le parezca normal este tipo de situaciones. Ah, sí, hay 400 presos, pero claro, es que se meten con el régimen, ¿no? Entonces, claro, Eso, lo mejor es no hacer eso. nada. Si tú estás tranquilo, no te pasaría nada. Bueno, ya, claro. Pero, coño, tienes razón, viste lo que dijo de lo que dijo de régimen, tenía que meterlo preso, porque ya normalizamos las crisis, ese es el problema. Eso me acuerdo cuando en los 90, eran los 80 y 90, que empezaron aquellos robos importantes, que la inseguridad aquella, que cuando te pasaba algo decía, bueno, pero es que ¿quién te manda? ¿No? ¿Quién te manda a no tener tu casa con seguridad? ¿O quién te manda a estar saliendo tal? ¿No? Bueno, embajador, yo no sé si un discurso que estaba dando el presidente López Obrador, presidente de México, que lo vi en las redes, donde hablaba del auge de secuestro en México, y él se atrevió a decir que a quienes secuestraban, a los que tenían dinero, a los que tenían recursos. Entonces es mejor tener una clase sin recursos, una clase pobre, porque no van a secuestrar a nadie. Claro, exacto. Sí, muy lógico, ¿no? Muy lógico. Sí, totalmente. Y continuando un poco con casos, hablábamos también de Roberto Marrero. Sí. ¿Cuáles son los cargos a Roberto Marrero? Es decir, ¿cómo está ese juicio? O sea, claro, no hay que entenderlo, no es un tema de entenderlo, pero sí. ¿Qué montaron alrededor de Roberto? Bueno, a Roberto Marrero se le acusa de habérsele encontrado en su residencia 2 fusiles y unos artefactos explosivos, unas granadas. Y además de que estaba contratando mercenarios en Colombia para traerlos a Venezuela y desestabilizar Venezuela. Eso es lo que dice el informe del SEBIN, y con ello bastó y sobró para que la Fiscalía pidiera orden de allanamiento, orden de aprehensión contra Roberto Marrero. Recordemos cuando se están llevando preso a Roberto Marrero, que él deja un audio donde dice: me sembraron 2 fusiles, me sembraron esto, cuiden al presidente, etcétera, y eso lo manifestó. Pero lo curioso, cómico y tragicómico es lo siguiente. Cuando estábamos en pleno juicio en el mes de diciembre de Roberto Marrero, acudió a declarar el funcionario que elaboró ese informe de contrainteligencia, el que asegura que Roberto Marrero estuvo en Colombia haciendo esas operaciones. Y la pregunta que le hizo la defensa, pregunta que le hicimos, es: ¿en qué oportunidad viajó él a Colombia para que precisara fecha, lugar
determinación circunstanciada en cuando él observó a Roberto Marrero en esa situación. Y ese funcionario nos dijo de que él nunca había viajado a Colombia. Que entonces le preguntamos, bueno, ¿y cómo usted se atreve a colocar en un acta que usted vio a Roberto Marrero en Colombia? No, es que yo no lo vi. Lo que pasa es que mi jefe me dijo que redactara un acta en esos términos y así lo hice. Eso ocurrió y apenas eso ocurrió, a la juez la destituyeron. O sea, justificaron que el juicio se paralizaba, destituyeron a la juez, porque después de dar ese testimonio, dígame, ¿cómo un juez puede condenar a sabienda de que eso era un invento de una persona? Y lo peor del caso, ese jefe que le dijo que pusiera eso, ese jefe ya no puede declarar tampoco, porque ese juez, ese jefe de él, ese militar, apareció muerto en la habitación de un hotel en la carretera Panamericana, con un tiro en la sien, supuestamente con un suicidio. Increíble esto, ¿no? Y también estaba el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Arévalo. ¿Cómo fue ese caso? Aunque yo no lo manejé, porque, o sea, yo no fui su defensor, sin embargo, su defensor, Alonso Medina, es una persona muy allegada a nosotros, a mí, y sí pude saber que al capitán, cuando lo llevaron al tribunal militar, bueno, ese hombre lo llevaron en silla de ruedas. Lo único la única palabra que podía pronunciar era auxilio, ayúdame. Y cuando lo llevaron al médico era muy tarde. O sea, ya ese hombre estaba, como decimos vulgarmente, estaba reventado. Lo habían torturado muy fuerte y ya lo llevaron como por cumplir, por una formalidad, pero ya estaba muerto ese hombre. Y eso fue lo que me narraron, pues, las personas que estuvieron en esa audiencia, y eso fue lo que ocurrió. Esta cosa anda una rabia inexplicable. Mira, una cosa, porque ahora se acaban de nombrar, de sancionar por parte de la Unión Europea a 11 funcionarios, unas sanciones que estaban previstas desde antes del COVID, y estos nombres estaban previstos desde antes del COVID, y se habían pospuesto la Unión Europea había esta opinión de que, bueno, vamos a esperar un poco para poner estas sanciones, y efectivamente se pusieron ahora, pero no es una lista actualizada, o sea, hay nuevos nombres. Nosotros hemos propuesto varios nombres, entre los que se encuentran los miembros del Tribunal Supremo, del CNE, todo esto. Pero, claro, estas cosas salen y muchas veces la gente, bueno, ok, sancionado, pero ¿qué significa eso, no? ¿Qué implicaciones tiene? No sé si es un área que te maneja, pero ¿cómo le podemos explicar a la gente de que lo importante que pueden tener estas sanciones a todos estos individuos? Sí, pareciera que esas sanciones de carácter internacional, en este caso estamos hablando de la Unión Europea, no afectaran. Pero yo creo que cualquier ciudadano, cualquier persona, y si es profesional, y en este caso en el área del derecho, o si es un político, esas personas, bueno, estamos globalizados, el mundo está conectado diplomáticamente, judicialmente, de cualquier forma. Y que a una persona se le diga de que usted está sancionado, que si tienes bienes en determinado lugar van a quedar congelados, o sea, usted va a perder esos bienes. Además de que no va a llegar un momento que usted no va a poder viajar a determinados países, eso tiene una significancia. Además que, más allá de la afectación personal, lo que está diciendo ese país, esa comunidad europea, de cara a Venezuela es muy grave. O sea, le está diciendo, usted, gobierno, usted no cumple con lo que establece cualquier sistema democrático. Usted está fuera de lugar. Eso es muy grave porque llega un momento que el aislamiento va a ser tal que solamente tendrá un club de amigos muy chiquito. Y de cara a las relaciones comerciales, las relaciones diplomáticas. Y lo peor del caso es que es muy grave que Venezuela ocupa un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Entonces, ¿con qué cara se siente una persona en esa silla allí, en ese Consejo de Derechos Humanos, cuando sabe que se le está sancionando precisamente por incumplir los preceptos que tienen que ver con las relaciones o en materia de derechos humanos? Y Venezuela es signatario y ha ratificado cuánto de tratado en materia de derechos humanos hay. Incluso es uno de los primeros signatarios del Estatuto de Roma
Y tenemos ahorita la Corte Penal Internacional que tiene una investigación sobre las personas directamente de este gobierno. Y ahorita que tocaste ese tema de la Corte, ¿qué implicaciones tiene? O sea, ¿cómo están esos procesos individuales en la Corte? ¿Qué podríamos, en su opinión, esperar de ahí? Y digamos, ¿qué implicaciones podría tener todo eso? Fíjense, esos procesos en esos organismos internacionales, llámese la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional de la Haya, cualquiera de ellos, esos procesos son lentos, son muy lentos, ¿verdad que sí? Pero no hay que olvidar que esos tribunales tienen un principio de complementariedad. Es decir, que ellos actúan cuando en lo interno no se actúa. Yo creo que en Venezuela ya hemos agotado todas las vías de carácter interno y vemos de que no hay persecución, no hay castigo para estos desmanes que se están cometiendo. La Corte Penal Internacional en cualquier momento se tendrá que pronunciar porque es que a lo interno no lo vamos a conseguir. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho en los casos de estos de naturaleza política? Bueno, hacemos las acciones en lo interno, ejercemos los recursos, las apelaciones, los amparos, toda cuanta medida dentro de nuestra ley interna nos permite, pero paralelamente lo vamos haciendo allá también. ¿Por qué? Porque no vamos a tener respuesta nunca aquí y esa es la premisa para que pueda actuar ese cuerpo internacional, en este caso la Corte Penal Internacional, porque a lo interno no vamos a tener solución, a lo interno no lo vamos a tener. Y un ejemplo te voy a poner. Juan Carlos Requesén fue detenido el día 7 de agosto del año 2018. Nosotros apelamos, creo que fue el día 20 de agosto de ese mismo año, y en el mes de diciembre del año 2019, el mes de diciembre, el 20 de diciembre de 2019, a mí me llegó la notificación diciendo de que el recurso de apelación a favor de Juan Carlos Requesén había sido admitido en la Corte. Había sido admitido. O sea, ahora pasará 1 o 2 años más para que lo resuelva. Cuando la ley establece que al tercer día usted admite, tercero, 5 días, usted admite el recurso. Bueno, ha pasado 1 año y 5 meses para que admitieran el recurso. Entonces, ¿qué nos da eso de cara al aspecto internacional? Decirle, nosotros no vamos a encontrar justicia en Venezuela. En Venezuela no tenemos respuesta, tenemos que acudir a los órganos internacionales. Es por eso que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU se ha pronunciado en diferentes casos de presos políticos y determinando que son detenciones arbitrarias. Es por eso que aquí en la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha hecho lo propio. Se ha pronunciado y ha dictado medidas de seguridad y de alcance a ciertas personas. Pero bueno, aquí no le hacen caso. En el caso Requesén, la juez me dijo de que eso era una opinión, pues, de la ONU, que ella veía si la tomaba en cuenta o no, que esa era una simple opinión, más nada. Ahora, siempre entiendo yo que es importante hacer todo eso a nivel local también, porque también hay que dejar esas cosas claras a futuro, ¿no? O sea, sí, efectivamente, actualmente no le dan caso, pero el expediente, el proceso tiene que estar ahí, ¿no? Muy oportuno tu comentario, porque a veces se nos pregunta, bueno, si tú sabes que es un caso político, si tú sabes que nunca te van a dar razón, ¿qué sentido tiene estar allí? Y yo le digo, al contrario, tiene mucho sentido, porque cuando yo solicito lo que establece la norma, cuando yo solicito el deber ser, hay una persona de frente allá en la otra acera que me tiene que contestar y me tiene que decir, te lo niego. Y esa persona tiene que dejar estampada su firma allí, su nombre, apellido, su firma. Y cuando estamos en un juicio oral y público, allá hay una cámara que está registrando todo cuanto sucede allí. Y allá hay unas personas que están memorizando y escribiendo todo lo que está pasando. Mañana, pasado, cuando tengamos la Venezuela democrática y libre, esas son las pruebas. Estamos preconstituyendo las pruebas que mañana no les van a servir precisamente para decirle, yo lo voy a enjuiciar a usted cumpliendo el debido proceso. Aquí tengo yo un acervo probatorio contra usted. Aquí está. Esto da su firma, eso lo hizo usted y lo hizo en tal fecha porque hasta testigo presencial soy de ello. Exacto. Eso es muy importante. Aunque hemos comentado algo al respecto, alguien preguntó por aquí sobre cómo va el caso de Requesén. Bueno, el caso Requesén, como todo caso ahorita, está paralizado, está por el caso de la causa de la pandemia y también por la no pandemia, y estamos en la fase de juicio.
La fase de juicio o de juzgamiento es la fase verdaderamente donde se determina si una persona es responsable o no, si es partícipe. Testigos que se han evacuado, que han rendido declaración ante el tribunal, ninguno de ellos ha podido señalar a Juan Carlos Requesén como autor o partícipe de esos hechos de los que se le está imputando. Los únicos funcionarios que se atrevieron a nombrar a Requesén son 3 que participaron en su aprehensión. Y es tanto el temor que tiene que no dijeron que lo aprendieron, sino que lo aseguraron. Que Requesén nunca fue aprendido, sino asegurado. Y asimismo los fiscales dicen que Requesén está asegurado. Por cierto, fiscales que fueron sancionados por la Comunidad Europea en estos días recientes. Importante. Pero hasta ahora estamos en esa fase de juicio. Okay. Para ir ya terminando, no quería dejar o sea, para todos nosotros, usted es un héroe, ¿no? En estas cosas. Y además no es lo mismo hablar desde fuera que hablar ahí. Y me consta también por cuestiones familiares, ¿no? De gente familia que está ahí en estas cosas. No sé, ¿cómo vive esta situación? ¿Cómo vive esta situación personal? ¿Cómo vive esta situación de ir a una cárcel, de ver aquello, de hablar con la gente que está sufriendo estas torturas? Esa parte personal, ¿cómo la está viviendo? Ok, lo primero que debo decir que no se trata de heroicidad, no. Se trata de que Joel García escogió estudiar una profesión que es la profesión de la abogacía. Y la abogacía se centra, toda la carrera se centra en el conocimiento y la defensa de esos derechos que lleva implícito cualquier sociedad. Una sociedad siempre está enmarcada dentro del derecho. No hay ninguna actividad que nosotros podamos hacer que no esté enmarcada dentro del derecho. Desde que usted nace, ya usted está en el mundo del derecho. Desde que les pido el acta de nacimiento, ya eso es un acto jurídico. Y usted se va a ir de este mundo terrenal, también con un acto jurídico como con un acta de defunción. Entonces, yo escogí estudiar esa carrera. Y lo primero que aprendí en esa carrera fue a que yo tengo derechos y que yo conozco esos derechos. Y lo primero que yo hago es ejercer mis derechos. Porque no tendría yo moral para defender los derechos de terceros si yo no sé o tengo miedo de defender los míos. Entonces, mientras yo tenga esa constitución que yo sé que nunca ha sido aplicada, pero la tengo y la sé usar, donde yo tengo derecho a, primero que nada, al trabajo, porque yo estoy cumpliendo con mi profesión para lo que me formé. Segundo, que yo tengo derecho de pensar, que yo tengo derecho a expresarme y que yo tengo derecho a caminar, a decir y a hacer las cosas siempre y cuando yo no vulnere el derecho de otro, yo lo voy a seguir haciendo. Por supuesto que miedo, temor, todos los tenemos. El miedo es una condición natural del ser humano. Si hay un ser humano que dice que no tiene temor, entonces ese no es humano, pero es una condición natural. Pero ahora, este temor es el que nos ha llevado hasta donde estamos. Si todos hiciéramos lo que nos corresponde hacer, yo creo que Venezuela viviera otra situación. Mientras Joel tenga vida, mientras Joel García pueda ejercer su profesión, porque la única forma que no lo haga es porque ya no exista en esta tierra o bien porque me pudieran encarcelar. Yo lo voy a seguir haciendo. Miedo no tengo miedo. Miedo tienen que tener otros a la justicia cuando les toque. Muy bien. Bueno, querido Joel, doctor García, muchas gracias por estar aquí. Esto no es un programa de televisión, es para hablar, ¿no? a la gente que nos sigue y que ciudadanos en todo el mundo acerca de esto, interesados en todo este tema y que esperemos ver pues una Venezuela donde los derechos humanos sean como usted había dicho, el frente, es decir, la recuperación de Venezuela, los derechos humanos tienen que ser el norte de todo esto, ¿no? Tenemos que ser el país, por haber sufrido todo esto, el país símbolo de los derechos humanos en el futuro. Permíteme este paréntesis. Claro. Cuando hablamos de derechos humanos, hay que entender que el poder, cuando hablamos del poder público, en sus diferentes manifestaciones, el poder público nacional, el poder público estatal, el municipal, o de forma horizontal el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral, el moral, todos ellos.
ellos como tal es el poder, pero ese poder tiene una camisa de fuerza. Ese poder tiene una camisa que no le va a permitir precisamente abusar de ese poder. Y esa camisa de fuerza se llama derechos. Y entre ellos están los derechos humanos. Hay otra serie de derechos, pero entre ellos están los derechos humanos. Esos derechos humanos es la camisa de fuerza para evitar los abusos de poder. Es así, es así. Muchísimas gracias. Un A usted, abrazo muy embajador, fuerte, y mucha suerte en toda la gestión, todo el apoyo que se pueda y un abrazo muy fuerte.